Hernán Calderón Argandoña, bajo custodia de Gendarmería, con todo el aparataje de seguridad, como cualquier persona que queda en poder de la justicia y que ha sido formalizado. Está con su chaleco amarillo, está además con esposado y con algo que alcanzo a ver cerca del abdomen, que no sé si es un sistema que los conecta con además los pies, lo que da cuenta efectivamente de cómo fue trasladado por personal de Gendarmería durante las últimas horas. Una imagen exclusiva que estamos revisando de Hernán Calderón, imputado a esta hora de la tarde. Claramente da cuenta de que de vacaciones no está, de que no es un spa, de que no está en la... O sea, está como cualquier persona interna, simplemente que no está en la cárcel. Estamos en contacto con la agente de Gendarmería, el comandante de Gendarmería, Jorge Martín, esta tarde para conocer cómo es el día a día de Hernán Calderón en la cárcel. ¿Cómo está, comandante? Gusto saludarlo. Hola. Hola, muy buenas tardes, igualmente, un gusto. Hola, comandante, gracias por estar con nosotros conversando, porque son muchas las dudas y las preguntas que nacieron ayer a partir de esta resolución de la jueza con situación inédita, que en el fondo está en prisión preventiva, pero en una clínica psiquiátrica particular. En cuanto a ustedes, a Gendarmería, ¿cómo se está llevando a cabo la custodia de Hernán Calderón Argandoña? Bueno, primero que todo, señalar que a Gendarmería le corresponde cumplir con las resoluciones emanadas de los tribunales competentes relativas al ingreso o a la libertad de las personas que son sometidas a la custodia nuestra. Por tanto, no nos corresponde referirnos ni calificar el fundamento, la justicia o la legalidad de dicha disposición. En tal sentido, el día de ayer efectivamente el tribunal dispuso la medida cautelar de prisión preventiva y el traslado a una clínica psiquiátrica en la Comuna de la Reina. A partir de ese momento, Gendarmería asume la custodia en forma inmediata y dispone de un dispositivo para asumir la custodia directa y permanente en dicho recinto, para lo cual el imputado es trasladado con todas las medidas de seguridad que corresponde a cualquier tipo de interno en esa calidad, en un vehículo de Gendarmería destinado al efecto, y una vez que llega a la dependencia o a la instalación psiquiátrica, ingresa al lugar donde el médico tratante dispone y Gendarmería mantiene permanentemente entonces este servicio de custodia con todos los elementos de sujeción física, grieta, de pie y mano, y dependiendo del contexto. Pero en el fondo no tiene ninguna diferencia en relación a otros servicios de custodia que ejerce en otro contexto. ¿Qué hubiese ocurrido si esta persona no puede financiar una clínica como esa y también se encuentra en una situación de descompensación psiquiátrica o psicológica? Me imagino que pasa muchas veces que personas que han sido formalizadas por distintos delitos se encuentran con cuadros psicológicos o psiquiátricos de cuidado y que deben ser estabilizados y no pueden acceder a este tipo de servicios. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, eso es parte, digamos, de las decisiones y de las resoluciones que adopta la Judicatura. En ese sentido, Gendarmería solo realiza la labor que le compete de acuerdo a la naturaleza de su función, y si el tribunal dispone, a pesar de esta condición, que ingrese a un recinto penitenciario, se somete a todo el procedimiento que está debidamente regulado por nuestra institución. Ahora, comandante, ¿nos podría explicar un poco cómo es el lugar donde se encuentra Hernán Calderón? Porque estamos viendo imágenes de su traslado. ¿Cómo es la habitación donde él se encuentra? ¿Qué facilidades tiene en esta clínica en particular? Bueno, en primer lugar, es una clínica psiquiátrica particular, por ende no tiene las características de un recinto penitenciario. Claro. Evidentemente tiene otras condiciones, tiene una habitación, lugares donde se realizarán las actividades relacionadas al tipo de tratamiento. Ahora, respecto a aquello y en virtud de que no se trata de un recinto destinado al cumplimiento de una medida cautelar ni de una condena, evidentemente Gendarmería hace primero que todo un análisis técnico de la instalación, hace un levantamiento de las condiciones y en virtud de aquello dispone el servicio de custodia que corresponda. En este sentido,
un anillo de seguridad exterior, más una doble custodia que de alguna manera garantice, en primer lugar, que el imputado no se fugue, y por otro lado, que no atente contra su propia integridad física o contra la integridad física de terceros. ¿Y eso cuánto en funcionarios significa? Porque me imagino que son las 24 horas, usted habla de estos 2 anillos de seguridad. ¿Cuántos funcionarios de Gendarmería tienen que estar destinados en esta clínica? Al menos 2, y lo ideal son 3. Perfecto. Porque tenemos que, insisto, mantener una vigilancia permanente de 24 horas. Claro. Es lo mismo que estuviera en un recinto penitenciario. Gendarmería debe de cumplir con las mismas normas de seguridad, por tanto, como no tenemos las barreras físicas de contención para evitar una fuga, debemos de disponer de personal en calidad de custodia directo, objeto de mantener una supervisión en todo momento. ¿Eso significa, comandante, que él debe estar con un gendarme todo el día al lado? Es decir, ¿comparte habitación prácticamente con un gendarme o no? Efectivamente, insisto que como las dependencias no están destinadas al cumplimiento de una condena, sí, lo más probable es que esa dependencia tenga ventanales, digamos, que no tenga ningún tipo de medidas de seguridad. Por tanto, como la función de Gendarmería es evitar que un imputado pueda evadirse, claro, se le aplican medidas físicas de sujeción, ya sea en las manos o en una de las extremidades, y además, si es necesario, de acuerdo a la evaluación técnica que haga la institución, se mantiene un funcionario en el interior de la dependencia. O sea, ¿es cierto que él pasa gran parte del día esposado? Efectivamente, salvo que se encuentre en el interior de una dependencia que, a juicio del personal de Gendarmería, del custodio, reúna las condiciones de seguridad para garantizar que él no se va a evadir o no va a escapar del sector. Claro, o sea, si estuviese en la cárcel no tendría que estar esposado, pero como está en una clínica que no tiene barrotes o no tiene los elementos para que él no se dé la fuga, tiene que estar esposado gran parte del día. ¿Duerme esposado? Sí, eventualmente podría estar con una medida de sujeción en una de sus extremidades, y cuando no ocurre, debe haber un gendarme en el interior de la habitación. Señor ¿Y Martín. esto les había tocado con anterioridad, señor Martín? ¿Hacer custodia, gendarmería, Bueno, en Gendarmería, una clínica privada en estas mismas condiciones? Sí, Gendarmería permanentemente cumple distintos servicios de custodia y seguridad en instalaciones y recintos fuera de los recintos carcelarios. Los servicios de hospitales, por ejemplo, que permanentemente el personal penitenciario debe de llevar a cabo, lo hacen en condiciones muy similares. Señor Martín, ¿es efectivo que el formalizado amenazó en algún momento con quitarse la vida? ¿Está dentro de, digamos, los riesgos del caso o no? Lo desconocemos, al menos Gendarmería no ha tomado conocimiento y no nos corresponde referirnos a ese tema. Ahora yo le quería preguntar, comandante Martín, si la jueza hubiese decretado, por ejemplo, la prisión preventiva, pero en Santiago 1. Ustedes tienen un hospital en Gendarmería que puede contar con toda la ayuda psiquiátrica que él hubiese necesitado. Por cierto, Gendarmería en todas sus unidades penales del subsistema cerrado tiene áreas de salud y tiene personal médico, y en ese caso el imputado hubiese sido primero ingresado a un sector de clasificación, segmentación y área médica, y en ese caso un especialista debió haber efectuado, ¿no es cierto?, un análisis y una revisión de sus antecedentes, y en virtud a la situación particular del imputado hubiese dispuesto lo que corresponda, pero Gendarmería tiene áreas de salud para atender internos. Hay varios casos, ¿no?, donde Gendarmería ha tenido que hacerse cargo de formalizados que han llegado en estados de desequilibrio importante. Claro. Recuerdo a María del Pilar Pérez, recuerdo al Tila, hace muchísimos años, no sé si recuerdan del caso del Tila. Sí. Fueron ingresados a unidades de salud de Gendarmería en una primera etapa porque venían descompensados. Claro. A María del Pilar Pérez se le hicieron muchos peritos psiquiátricos. Y fue sometida a una serie de psicoterapias y terapias para que pudiese enfrentar el juicio, y lo hizo, digamos, en la cárcel de mujeres. Claro. Por lo tanto, bueno, ¿puede entregarnos detalles, señor Martín, de cómo funcionan estas unidades de salud de Gendarmería y en qué condiciones están ahí los internos? Bueno, insisto, como usted bien dice, en una primera etapa donde se evalúa al interno, pero cuando requiere un tratamiento especial,
evidentemente son derivados a clínicas o a centros especiales, digamos. Ahora, comandante, para entender un poco, él hoy día en esta clínica privada se encuentra gran parte del día esposado. Si estuviese en el hospital de la cárcel, bajo custodia de Gendarmería, ¿también tendría que estar esposado o en ese hospital están las medidas para que no pueda darse a la fuga? Le pregunto respecto de las condiciones, o sea, ¿el hospital de la cárcel tiene condiciones similares a la de la clínica o distintas? No, evidentemente son condiciones distintas. Tratándose de un hospital penitenciario, tiene las medidas, los resguardos, las barreras físicas de contención que permiten mantener bajo una custodia garantizada, digamos, a una persona, a un sujeto en estas condiciones.